se ha sido extremadamente permisivo allá, acá y acullá, con una serie de organizaciones criminales que están instaladas. O sea, no es que aparecen ahora, están instaladas, porque allí en las relaciones o la presencia de la ley es la excepción. Estamos nosotros en una situación, diríamos nosotros, grave, producto, yo insisto, de una constitución impuesta, de un hiperpresidencialismo que hay que cambiar. No podemos seguir con un órgano judicial ultracorrupto con el cual no se puede seguir y con un legislativo que dentro de un par de días va a lanzar cualquier cantidad de fuegos artificiales en la disputa que tienen por el poder político que les da las curules. O sea que la sociedad entra ahora dentro de esta corriente epiléptica que... El doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario, doctor en Derecho, con nosotros aquí en La Mañana. ¿Cómo está, doctor Miguel Antonio Bernal? Aquí estamos Ah, saludándolo a usted, a su equipo y a su distinguida audiencia. fabuloso, doctor Bernal. Oiga, voy a entrar de una vez con un tema que desde que lo he visto me ha llamado la atención porque sucedieron cosas desde el viernes para acá. Usted recuerda que pues se hizo algunas cosas en un consejo de gabinete el viernes pasado con respecto a Bocas del Toro. Pero no es eso de lo que quiero hablar. Quiero hablar un poco de mi sorpresa en Panamá. La cantidad de abogados, doctor Bernal, yo no soy abogado, pero la cantidad de abogados, cosas obvias, uno lee y uno entiende, eh, que no saben la diferencia entre ley y otra. Diputados con título de abogado, periodistas con título de abogado, alguno lo entrevistó a usted por ahí, que no pueden hilvanar una pregunta coherente porque no conocen conceptos básicos. Entonces, se gradúan, tienen el título. ¿Qué es lo que pasa aquí en Panamá? Porque eso de que 4 abogados, 5 opiniones, sí, pero si fueran opiniones inteligentes, pero oiga, que gente que no son leos en derecho entienda mejor que muchas de estas personas, ¿qué pasa en Panamá con el derecho, doctor Bernal? Bueno, es una pregunta, en mi opinión, más que interesante, necesaria hacerse y contestarla, a pesar de que es un tema muy escabroso, puesto que de un tiempo para acá se ha producido una actitud de querer ocultar una realidad que se presenta, diría yo, para los estudios del derecho y para el ejercicio de la abogacía. Para mí, y lo vengo señalando desde hace ya bastantes lustros, la formación que se está dando para la carrera de derecho no está a tono con las nuevas realidades del derecho, por un lado. En segundo lugar, la perniciosa inclinación de no querer que se enseñe teoría y doctrina jurídica cuando eso es extremadamente necesario porque el pensum académico está hecho para brindar una formación que prepara para ser abogado. Y la preparación en derecho no puede ser exclusivamente para ser abogado. La licenciatura en derecho de hace décadas en la mayoría de las universidades que se respetan brinda sólida formación cultural, pero también jurídica, histórica, económica, etcétera, para que la persona que ostente el título de licenciado en Derecho pueda decidir en su momento si se va a ir por el camino de el abogado que ejerce, es decir, litigante, o si va a tomar el camino de la investigación o si va a laborar en otras áreas públicas o privadas en las cuales los conocimientos jurídicos le favorezcan para desempeñarse debidamente. Entonces, nosotros hemos ido dándole prioridad a una enseñanza, en mi opinión, mediocre. Y yo sé que esto no le gusta a los que se han ocupado de distorsionar en este país la enseñanza jurídica. Y hoy tenemos resultados que son verdaderamente preocupantes y en mi opinión también muchas de las situaciones que se viven en eso que aquí llamamos administración de justicia en Panamá responde casualmente a esa malformación o deformación. Hay un libro que yo le pongo a mis estudiantes que lean que se llama El jurista y el simulador de derecho, de Ignacio Burgoa, catedrático muy respetado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es un libro que yo le recomiendo respetuosamente a toda la audiencia, porque es un libro que abre los ojos frente a una realidad que aquí hemos tratado de eludir
y por eso diría yo que estamos viviendo como una especie de fraude en lo que al derecho se refiere, y eso está trayendo connotadas consecuencias que la estamos viendo, por ejemplo, en la repetida equivocación del uso de determinados conceptos y sobre todo lo hemos vivido ahora cuando, por ejemplo, con el tema de la 462 se habla que el Ejecutivo debe derogarla, cuando quien deroga una ley en todo caso es el Legislativo y la Corte Suprema si se le presentan los recursos correspondientes. Pero el problema es grave, es muy grave, porque mire, ahora mismo la cifra de abogados va por 40.000 en un país de 4 millones. Y para mí eso refleja, yo lo interpreto como el resultado del desconocimiento que del derecho tiene la población o que de sus derechos tiene la población. Y por otro lado, cuando usted va a ver la enseñanza del derecho, primero, no todos los profesores que están enseñando derecho tienen la formación, la preparación y la experiencia para eso. Esto es un asunto muy delicado. Por otro lado, el atiborramiento de materias que se han impuesto a los estudiantes. Los estudiantes ahora, por ejemplo, yo enseño el segundo año. Los estudiantes de segundo año en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá tienen 8 materias. Eso, en mi opinión, aparte de que es una exageración, es una equivocación, porque no terminan no aprendiendo ninguna. 8 materias que tienen que estudiar en condiciones de subdesarrollo, para no utilizar otra expresión, y con un contenido, perdón, en muchas de esas materias que no corresponden a lo que se necesita en la actualidad para la licenciatura de Derecho, y entonces con una concepción burocrático-administrativa de la academia que lleva a nombramientos que no están basados en los méritos necesarios y que buscan más bien ese clientelismo que hoy prevalece en la universidad en cuanto al nombramiento de profesores. Los concursos han sido prácticamente abandonados y cuando hay es de vez en cuando. No estamos preparando y formando reemplazos a los profesores en determinadas materias. Se le da prioridad a materias que no necesariamente lo ameritan para desconsiderar o apartar materias que se requieren con urgencia para las necesarias acciones que tiene Panamá que tener en la materia jurídica. Fíjese usted que aquí cada vez que hay un problema, sale cualquiera que sea el gobierno de turno a gastarse millones de dólares pagándole a abogados extranjeros para que lleven los casos del Estado panameño, porque aquí en Panamá no hay ese tipo de preparación. El Estado no tiene a su servicio abogados duchos, conocedores, expertos, para poder atender, por ejemplo, arbitrajes y otra serie de situaciones que antes, pues, y no nos hemos ocupado de formar Siempre me este tipo. pregunté, Entonces, siempre me pregunté ¿ah? siempre me pregunté por qué teníamos que contratar abogados en otros países Bueno, para. sí, aquí todo es Arnold and Porter y Procter and Gamble y todas estas vainas que uno no sabe ni pronunciar, eh, y que me hacen recordar cuando aquí llegó Kevin and Wiley, que Sí. sacaron una propaganda indignante para enseñarnos a nosotros cómo se pronunciaba el bendito apelativo de los británicos esto. Entonces, la situación es variable, es todo un abanico de cosas. Entonces, como seguimos aquí con el dedo para nombrar magistrados, para nombrar jueces, para nombrar fiscales, para nombrar todo, no se hace sobre la base de méritos. Y esa ausencia de la meritocracia le ha abierto el espacio a la mediocracia, con las consecuencias que pagan sobre todo los ciudadanos. Mire, con usted hemos señalado varias veces algunos temas que son casualmente consecuencia de eso que usted pregunta. Los acuerdos de pena, los acuerdos de eficaz colaboración, el sistema penal acusatorio, lo que ahora se llama justicia comunitaria. Todas esas cosas son el resultado, exacto, esas cosas andan, en mi opinión, pues como no deben andar, como resultado de la ausencia de una estricta formación, primero, de cualquier servidor público, no solamente del abogado, ojo, porque aquí a la gente entra a trabajar al servicio público no en base a concursos, no en base a mérito, no en base a esto, sino por el clientelismo que prevalece y predomina y que lleva pues a una situación
verdaderamente escabrosa para muchas cosas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer un alto como sociedad y hacer una reestructuración seria y decidida, no solamente de la carrera de Derecho, hombre, de la educación per se. No estamos enseñando lo que hay que enseñar, no estamos aprendiendo lo que tenemos que aprender, no estamos proyectando o preparando o planificando hacia dónde debemos ir, y entonces aquí se está creando una especie de plutocracia del intelecto que hace que entonces el resto de la población considere que no es necesaria aprender o acepta que no le dejen aprender lo que hay que aprender. Si a eso usted le suma la desastrosa distribución del poder económico y político en nuestro país, bueno, yo creo que nosotros estamos en una situación muy seria como sociedad y el derecho no puede seguir siendo como lo es un obstáculo para el cambio. Y lo digo pensando sobre todo en este estatuto constitucional impuesto que se ha convertido en una chutra, se ha convertido en una camisa de fuerza que no nos deja avanzar porque a partir del estatuto constitucional impuesto derivan toda una serie de códigos, normas, leyes, reglamentos, resoluciones, estatutos que no necesariamente son un motor de cambio, que es lo que siempre ha sido y está llamado a ser el derecho, como expresión de una serie de acontecimientos socioeconómicos o culturales o políticos dentro de una sociedad. Así es que ameritaría un debate nacional sobre este tema, puesto que estamos llegando a esa situación en que hay muchos títulos sin licenciados, además de los licenciados sin títulos, que empiezan a pulular en un espacio demográfico tan pequeño como el nuestro, porque en otras sociedades, sin ir más lejos, la vecina Colombia, pero ellos son 40 y tantos millones de habitantes. Claro, tienen con Nosotros, qué. exacto. Ahora, Pero nosotros vamos mal en en esa materia, muy mal, pero ¿a quién le importa? A ver, bueno, ¿quién se ahora, interesa en el tema? nadie, por eso le hago la pregunta, porque es que hay tanta gente opinando porque dice que tiene un doctorado no sé dónde, que tiene una carrera No, de derecho no sé dónde, y uno se queda pensando, bueno, nada no. más que hay que escucharlo y uno se pregunta, oye, ¿qué libros usó? Ahora, dicho esto, doctor Verdal, me gustaría su opinión sobre lo sucedido en Bocas del Toro y las medidas tomadas. Yo sé que usted es parte del gobierno, pero también se ha hablado mucho del tema. Yo tengo mi opinión, porque he visto algunas evidencias que quizás algunas otras personas no han visto, usted también. Y la situación no es tan sencilla como se ha vendido en los medios de comunicación e incluso algunos opinadores domingueros que conocen bien lo que pasa, pero venden una situación diferente por agendas, ¿no? Agendas económicas, agendas políticas. No. ¿Cuál es su El opinión de lo que problema, ha pasado? el problema de Bocas del Toro va, en mi opinión, tiene raíces más profundas y va más allá de lo que ha acontecido en los 2 últimos meses. Primero porque forma parte de esas provincias que podríamos decir que son consideradas como de segunda o tercera categoría por los poderes centrales. Darién es otro caso escandaloso. En Darién no hay Estado. En Darién no hay o sea, es una cosa donde Panamá no se ha asentado como tal. Boca del Toro presenta una serie de características que tiempos atrás aprendí mucho de ello con el amigo Guillermo Sánchez Borbón, que era originario de allá y vivió allá y conocía mejor que nadie, en mi opinión, los problemas que presentaba una provincia que desde hace varias décadas eh, el monocultivo fundamentalmente, pero también una concentración extremadamente exacerbada de poder económico, de tierras, etcétera, donde el caciquismo, el clientelismo y todas esas taras eh, han siempre predominado de una manera verdaderamente penosa y que de un tiempo para acá, diríamos en las últimas décadas, aparte de todas las situaciones que conoce ya per se de carácter, digamos, objetivo y muchas de ellas subjetivas de Bocas del Toro, súmela a eso, pues, en la concentración de poder en un solo individuo que se ha convertido en un factor real de poder a nivel nacional, que hace que pululen en esa provincia una serie de situaciones que usted no las va a encontrar en otras,
donde hay, por así decirlo, en medio de muchas desigualdades, una mayor y mejor distribución del poder, tanto económico como político, como demás. Entonces, los monopolios, llámese de Chiquita, que antes era la Chiriquilán, llámese de tal o cual diputado, y llámese también la falta de comunicación que hay, ¿no? Entre Bocas del Toro y Panamá, a tal punto que la Oficina de Turismo de Costa Rica utiliza imágenes de Bocas del Toro para promover el turismo haciéndolo pasar como tico, ¿no? ¿Cuánto cuesta ir en avión a Bocas del Toro? Usted con un avión en Madrid para Barcelona le cuesta 90 euros. ¿Cuánto cuesta un avión de Panamá a Changuinola? O sea, y las carreteras que ahora, bueno, en fin, es todo un cúmulo de situaciones y también que se ha sido extremadamente permisivo allá, acá y acullá con una serie de organizaciones criminales que están instaladas. O sea, no es que aparecen ahora, están instaladas porque allí las relaciones o la presencia, diríamos nosotros, de la ley es la excepción, no es la regla. Entonces, si usted va sumando todas estas cosas, el aprovechamiento que se ha dado de una crisis o de un conflicto laboral en gran medida, en mi opinión, provocado, porque aquí lo que pasa es que también una cosa es las luchas gremial y otra cosa es la lucha política. Cuando usted deja el gremialismo para convertirlo en lucha política, pues se distorsiona cualquier aspiración que pueda tener el gremio o los gremios. Y en el caso de Bocas del Toro, entonces las situaciones ya de por sí poco conocidas de las relaciones laborales existentes en esa área se vieron agravadas por esta huelga que donde se produce al mismo tiempo un vacío de poder porque no se ha tenido suficiente previsión, ¿verdad? De lo que, de lo que podía acontecer, lo que puede acontecer, pero no solamente con Bocas del Toro, porque no tenemos las herramientas, no, yo no le voy a decir gubernamentales, no, estatales, para poder prever una serie de situaciones y utilizar los mecanismos democráticos necesarios para paliarla. Entonces, el hecho de que se hayan decidido ir o se haya tenido que recurrir, yo diría que casi obligado, a una serie de medidas que no son cónsonas con la necesaria seguridad jurídica y democratización que requerimos como sociedad, eso ha venido a echarle más leña al fuego porque es ahí donde entran, en mi opinión, de manera, en muchas veces, no siempre, oportunista, determinadas gente que en busca de un protagonismo de la noche a la mañana distorsionan la situación o la agravan con los planteamientos o con las acciones que toman y entonces por razones que no me pregunta a mí porque no las conozco, no se ha logrado tener en los casos concretos recientes una dinámica informativa eficaz y eficiente de parte de las distintas organizaciones del Estado, o por no decir del gobierno. Y eso también ha afectado enormemente al punto pues que ni ellos allá saben lo que pasa acá, ni nosotros acá sabemos lo que pasa allá, porque no es que los medios hayan sido eficaces o eficientes en bajar el diapasón, sino más bien que siempre ha habido una, no sé, una proclividad a echarle leña al fuego. Y yo reitero lo que vengo conversando especialmente con usted los viernes, es el no a la violencia, el no a la confrontación. Pero yo estoy preocupado de la cantidad de gente que está cargado de leña, cerquita del fuego, tirándole leña al fuego, sembrando más vientos que, que cosecharán tempestades de lado y lado. Aquí como quien se han puesto como de acuerdo muchos para recurrir a una serie de prácticas que hace rato debieron haber sido superadas por todos, no solamente por los gobiernos, sino sobre todo por nosotros, la sociedad civil, pues para llamarnos así de manera global, es decir, la población, porque ya no siquiera se puede hablar de pueblo, porque en Panamá aplica esa enseñanza que nos dejó
Pedrito Altamiranda de que pueblos somos todos, pero no todo el mundo es igual. No es lo mismo ser pobre que ser rico, que ser general. Y eso es una verdad de apuño, aunque dicen que no hay generales ahora, para no decir que ahora hay más generales que antes, solo que ya no se llaman así. Entonces, estamos nosotros en una situación, diríamos nosotros, grave, producto, yo insisto, de una constitución impuesta, de un hiperpresidencialismo que hay que cambiar. No podemos seguir con un órgano judicial ultracorrupto con el cual no se puede seguir y con un legislativo que dentro de un par de días va a lanzar cualquier cantidad de fuegos artificiales en la disputa que tienen por el poder político que les da las curules. O sea que la sociedad entra ahora dentro de esta corriente epiléptica que vivimos, va a entrar ahora en una disritmia orgánica, porque los tres órganos del Estado van a entrar en lo que podríamos llamar una especie de tembladera. Antes aquí, cuando, por allá por la década de los 60, uno iba a ver partido de béisbol al Juan Demóstenes, había un señor que vendía apuestas, pues decía que, si usted decía que iban a anotar 3 o 4 carreras, y entonces él se anunciaba diciendo tembladera, tembladera. Yo creo que ahora mismo vamos a entrar en una fase de tembladera, porque la ausencia de instituciones va a facilitar que en el legislativo, en la disputa fratricida en la que van a entrar primariamente, pueden resultar cosas extremadamente dañinas para el resto de la sociedad que no tiene ni arte ni parte porque no hay participación alguna de la ciudadanía. Pero esta disputa fratricida termina, o siempre ha terminado en ese escenario, solucionándose con la aceptación de un par de billetes que vienen en sobres o vienen a través de colocaciones, empleo, etcétera. Así que hay que en todo caso prepararnos como sociedad frente a ese tsunami de politiquería y de clientelismo y de vaya usted a saber todas estas cosas que se van a dar y que van a agravar todavía más esta situación de crisis que vivimos nosotros por la ausencia de una constitución democrática y por la ausencia de institucionalidad, don Guillermo Ruiz. Así mismo es, doctor Miguel Antonio Bernal. Vamos a hacer algo, vamos a la pausa, ¿le parece? Y regresamos con más aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Y ya estamos de vuelta con el doctor Miguel Antonio Bernal, que amablemente está con nosotros cada viernes a esta misma hora. Doctor Bernal, y bueno, el sector educativo en su gran mayoría ha vuelto a clases. Hay un grupo que incluso ha dicho que el 1 de julio es que va a volver. Yo no entiendo por qué. Pero hay otro pequeño grupo que se ha radicalizado y dice que no, que ellos van hasta la Corte Suprema, instancias internacionales y por todo aquello. Aún así, queda claro de que casi el 90% de los maestros y profesores, porque también hay que decirlo, porque se generaliza mucho, han dado la espalda a sus dirigentes. Fíjese que el viernes arrestaron a un representante de corregimiento de un partido y su partido no dijo nada. Y he escuchado críticas por parte de miembros de ese partido. Suntra que está en las que está. Cuando la dirigencia de Comenenal llamó a unirse al paro, no tuvieron ningún tipo de repercusión. Así sucesivamente, me da la impresión de que el presidente José Raúl Mulino ha logrado, con una técnica un poco dura y ruda, pero efectiva, romper ese círculo que se había creado de que cada vez que venía un gobierno le hacían una huelga, negociaban y esperaban al próximo gobierno para hacer lo mismo. Y de nuevo, y todos los gobiernos desde Pérez Valladares se hizo una constante. Digo Pérez Valladares porque ni siquiera quiero contar la vez que querían tumbar a Guillermo Endara. Y yo creo que esta vez sí iban por José Raúl Mulino, así, directamente. Pero se ha ido desactivando esas directivas que en algún momento, esas dirigencias que en algún momento se han enquilosado en los movimientos que vamos a llamarles sociales del país, pues progresistas del país, y que me parece que le han hecho mucho daño, pero no sé cuál es su opinión al respecto, porque
Eso sería un antes y un después en cuanto a ese tema, ¿no? Bueno, mire, lo que sucede es que no podemos, creo yo, pues no podemos perder de vista la situación de arrastre que traemos nosotros como sociedad. Es decir, producto de una serie de situaciones que no son propias del siglo XXI para un país como Panamá y mucho menos después de haber asumido la responsabilidad que conlleva ser, además de señores propietarios de la vía acuática, asumimos la responsabilidad de administrarla frente a un mundo de comercio, a un mundo de situaciones. Entonces, aquí como lamentablemente se le ha dado prioridad al canal y no al país, porque existe la mentalidad de que tenemos que tener un país para el canal y no un canal para el país, se ha descuidado toda la infraestructura de Panamá como Estado, en todos los terrenos, empezando por la propia educación, sistema educativo. O sea, heredamos, después de 21 años de dictadura, un escabroso modelo de Estado y de gobierno. Como se mantuvo la Constitución, entonces hemos estado viviendo, aparte de un pseudoconstitucionalismo, hay pseudoconstitucionalismo cuando te hacen creer que una cosa es constitucional a sabiendas que no lo es, y al mismo tiempo lo que en derecho constitucional se conoce como un autoritarismo constitucional, es decir, donde una serie de medidas de carácter autoritario, que son las que caracterizan al estatuto constitucional, son utilizadas de una u otra manera para administrar la cosa pública o para gobernar. Entonces, pasados los primeros 5 gobiernos, llega este y se encuentra con un campo minado, completamente minado. Es decir, que donde usted pisa puede estallar una situación, ya sea social, económica, de cualquier naturaleza. Porque la empresa criminal conjunta que secuestró el país durante los 5 años precedentes tuvo el cuidado como empresa criminal de dejar toda una serie de un tejido de situaciones en las cuales que si usted mueve un alambre, ¡pum!, viene la explosión. Y eso lo dejaron con premeditación y bien montado. Y no es que en un ministerio o en una entidad autónoma, no, 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 no. Por todos lados, por todos lados. Y ese campo minado ha empezado a hacer explosión a, digamos, a este gobierno, ha empezado a explotar, para aquí, para allá. Mueve un dedo, ¡pam!, surge un problema. Y no se cuenta con los elementos, con las herramientas, con los procedimientos para poder desactivar una serie de minas. Hay otras minas que, en mi opinión, eh, hay que tocarlas con mucho cuidado porque no se tiene la expertise necesaria para desmontarla. Pero la mina principal sigue siendo la matriz de estas situaciones de corrupción e impunidad, que es la estructura jurídica que tiene el Estado panameño. Una estructura jurídica que no está preparada ni siquiera para sancionar debidamente delitos menores, que no está preparada para prever situaciones, para planificar actuaciones, para poder tener un proyecto nacional que nos lleve más allá. Entonces viene la lamentable personalización de las cosas, que es utilizada por muchos como una manera de despolitizar a la ciudadanía. En una sociedad en la cual, vuelvo uno con la cantaleta, la mayoría de sus integrantes no conoce ya no solamente sus derechos, deberes, garantías, sino que no tiene el más mínimo conocimiento de la manera como están operando las organizaciones criminales, las aspirantes a ser organizaciones criminales y con una sociedad que no tiene representatividad. O sea, ¿quién representa ahora mismo a la sociedad panameña? ¿Los diputados? Yo no creo. Yo no creo que la gente se sienta representada por los diputados. Los magistrados de la Corte, menos. Ni el mismo gobierno la gente lo siente suyo. Ojo. Entonces eso es una situación bastante, diríamos nosotros, peligrosa porque hay un vacío de poder. Pero no el vacío del poder ese autoritario, autocrático. No, 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 hay un vacío de poder democrático.
Es decir, la sociedad, la población, el ciudadano no tiene el poder de poder, valga la redundancia, actuar. Entonces le han construido un escenario al cual no puede acceder y lo han atado a unas sillas para que sea simple y llanamente espectador. Pero eso sí, sin poder moverse de donde lo han puesto, mientras que el escenario está cooptado, secuestrado, manejado, manipulado, póngale el apelativo que usted quiera, por una serie de factores reales de poder, muchos de ellos con pensamiento ultra cavernícola para los tiempos que decurren. Ya no solamente ignorantes, en todo el sentido de la expresión, o si quiere, pues para recurrir a ingenieros mediocres. La mediocridad nos ha desviado de nuestras posibilidades de salir adelante como sociedad, como nación, como país, como Estado y hasta como república. Y mientras no rompamos ese estado de cosas por las vías pacíficas, democráticas, de convivencia, pues esto va a ser un permanente quejarse de unos y otros, de los que están en el poder, de los que no están en el poder, de los que aspiran al poder, y eso queda claramente demostrado cuando usted entra a ver los, entre comillas, eh, la manifestación o los pronunciamientos que hacen algunos que solo ayer eran candidatos a cargo presidencial y que yo me persino, ¿no? Hoy, cuando leo las cosas o oigo las cosas que dicen, bueno, menos mal que no llegaron porque Ave María Purísima, Dios sabrá dónde hubiésemos ido a parar. Pero ¿qué pasa? Es que el sistema ahora mismo no permite que las muchas gentes buenas que en este país hay, gente preparada, profesionales, sean los que emerjan, y porque aquí la gula del poder lleva a muchos a creer que para poder hacer las cosas tú tienes que ser presidente, ministro, diputado, ¿no? Y eso no necesariamente es así. Como aquí se perdió el municipio, lo aniquilaron, entonces ni siquiera ese poder municipal tan importante en la historia de las sociedades modernas existe hoy en día. Entonces el ciudadano está no solamente amputado, decapitado, desprovisto de poder hacerse oír, y eso lleva entonces a que muchos recurran a la violencia o a la protesta que no necesariamente termina siendo la mejor vía, lo cual no quiere decir que se deba tratar de eliminar el derecho a protestar. Los derechos conquistados tienen que ser respetados, ¿no? Y en el terreno de los derechos humanos, la humanidad ha hecho conquistas importantes, que el problema que nosotros tenemos es que como no las conocemos, no las podemos aprovechar en nuestro favor. Eso es lo que yo lo veo así, hablándole a grandes rasgos, haciendo un poco de sociología constitucional, si me permite, para tratar de comprender un poco, que no crea. Hay veces que uno se queda perdido dentro de este laberinto y uno se pregunta tantas cosas, pero el problema no es que uno se formule preguntas, sino es que no hay respuesta. Porque esto es, no sé si usted se acuerda de esos paquines de una época del Pato Donald. El Pato Donald tenía 3 sobrinos, Hugo, Paco y Luis. Y en las tiras cómicas, ¿verdad? Hugo decía una cosa, Paco decía otra y Luis decía otra cosa, ¿no? Pero no había esa armonía de pensamiento o de acción que se requería. Entonces, aquí estamos así, aquí cada pico ala para su gallote. Y de una manera descomedida, diría yo muchas veces, y con una prepotencia y con una soberbia que no es sana. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos nosotros hacer si estamos tan atomizados? Si aquí no hemos logrado, como le decía yo a usted el otro día, por lo menos ponernos de acuerdo en 3 cosas. 3. O si usted quiere 2, o si usted quiere una. Pero el acuerdo tiene que prevalecer. No estoy hablando de consenso, estoy hablando del acuerdo, la concertación. Pero no se crean las bases ni los mecanismos para eso, porque el entorno que debería ser propicio para tal propósito se ha ido vaporizando, y hoy por hoy, vuelvo a mi tesis, cada día somos menos una sociedad para convertirnos en un lugar donde vive gente. Es que nosotros hemos ido construyendo un edificio que se va cayendo y le seguimos poniendo andamio. Y estamos viendo que se está cayendo, pero seguimos poniendo andamio. Le doy el mejor ejemplo. Lo que pasa con el Parlacén. No puede ser que un partido político
que ve que un expresidente tiene temas judiciales pendientes, que ha sido designado corrupto por un país e incluso le quita la posibilidad de entrar a ese país, y que ni siquiera puede salir de este país, se ha postulado con el contubernio del Tribunal Electoral, gane y adquiera una impunidad, porque ese no voy a decir inmunidad, impunidad. Y ahora estos otros que ya se han puesto denuncias en el Ministerio Público, ya también bañados con impunidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos seguir haciendo mecanismos? Porque a cada rato nos estamos sumando a mecanismos internacionales, o sea No, que muchas eso veces van en contra de nosotros. Entonces, hemos llenado el país de una serie de leyes que van en contra del país. es que jamás debimos formar parte del Parlacén. Y es un error mantenerse en él. Porque no sirve para nada. Sirve, sí, para arropar con la impunidad a una serie de delincuentes de los países que forman el Parlacén. Costa Rica nunca perteneció al Parlacén. Así Y es. ese fue un error que se perpetró en el gobierno del presidente Endara, por más que en aquel entonces se llamó la atención. Pero nada, ahí se está y va a traer consecuencias peores. Y vuelvo y repito, cada vez que se menciona el Parlacén, recuerdo que en Panamá se viola el propio Tratado del Parlacén porque no se eligen a los representantes del Parlacén tal como le estipula dicho tratado. Eso fue una de las tantas malabarismos de corrupción del Tribunal Electoral, que ha sido el principal protector de no solamente del Parlacén, sino de sus integrantes y de muchas otras porquerías que están pasando en este país, en que la responsabilidad emana directamente de ese, entre comillas, tribunal, que todos sabemos cómo está integrado, y el que recientemente se fue uno que tuvo ahí 34 años, que solo eso debería avergonzarnos como sociedad. Entonces, hombre, yo creo que lo que tenemos que evitar también, hombre, es permitir que el pesimismo gane terreno. Yo siento que hay incredibilidad, pero un pesimismo erróneo, porque yo creo que frente a la actual crisis nosotros tenemos que buscar las oportunidades de salir adelante, pero vuelvo y repito, oportunidades de carácter democrático, participativo, progresista. No podemos echar para atrás. Por ahí anda un poco de gente diciendo que Panamá lo que necesita es una dictadura. Yo no sé, la gente no sé cómo puede estar, perdón, a estas alturas de la película pensando en la regresión. Pero ese es producto también de la ausencia de ese instrumento humano tan importante que es la educación, y que en este país, si antes estaba dañado, ahora está totalmente deteriorado. Y no por las huelgas, ojo, porque las huelgas son consecuencia de un estado de cosas, y que yo no veo aquí voluntad de corrección por el momento. No la veo. Ni de parte de las autoridades competentes, ni de parte de la misma sociedad. Mm. Y un sistema educativo que tampoco ayuda mucho. El problema en Panamá, doctor Bernal, es que nosotros sí hemos perdido la capacidad de análisis como sociedad. Y eso que lleva a que la gente se haga completamente aparte de la realidad que está sucediendo. Para el panameño la realidad, su realidad es lo más importante y lo único importante. Y si pasa lejos, no es mi realidad, eso va a individualizar al país. En Estados Unidos es una realidad diaria, pero es un país de 300 millones de habitantes y son 50 países con uno solo. Ellos necesitan, como lo tienen, un 3% de la población que piense y actúe y haga todo y funciona. Aquí no, porque somos muy pocos. No podemos poner el 3% de la población a dirigirlo, a pesar de que sí hay un grupo que piensa que lo puede hacer. Y si esto sigue en esta línea, nosotros vamos a hacer caldo de cultivo para alguien que sí quiera convertir a Panamá en un feudo, y ya no le digo ni de izquierda ni de derecha, sino un feudo totalitario. Sí, pero que estamos abonando el terreno para ello. Agarre cualquier rama de los problemas. Mire, recientemente se modificó la ley de intereses preferenciales y los bancos todavía adoptan una actitud anticiudadana y están haciendo cualquier cantidad de porquerías contra sus clientes, pero aquí no hay ni siquiera una asociación de cuentavientes. La gente, o sea, no hay organización de la sociedad civil. Aquí no hay una asociación de consumidores activa viendo a ver que no suban los precios. Miren lo que pasó allá en Azuero.
cuando empezó la crisis de las porquerizas. Aumentaron las botellitas de agua chiquitas que costaban 2 balboas, Increíble. y no hay quien salga a defender al consumidor. O sea, estamos huérfanos de los mecanismos de protección y de defensa que como ciudadanos nosotros debemos tener, porque eso es lo que brinda la seguridad jurídica, que no la tenemos. Es, por ejemplo, los estudiantes de la universidad tienen una absoluta inseguridad hasta para estudiar porque ellos no saben hoy si la universidad va a estar abierta la semana entrante o si los van a mandar a que se electrocuten con las clases virtuales. Entonces, dígame usted. Entonces, fíjese usted la desatención de amplios sectores de la sociedad frente al problema de la educación. El problema de la educación no es un problema de gobierno, es un problema de todos como sociedad y no lo estamos asumiendo. El problema de la educación no es el problema de los educadores, ni de los padres de familia, ni de los estudiantes. El problema es de la sociedad toda entera que tiene que compenetrarse con el mismo y aportar soluciones, porque el problema es extremadamente serio, no lo puede resolver ni Superman que venga, porque el atraso es demasiado, demasiado. Aquí, yo creo, aquí sería conveniente, por ejemplo, no sé usted qué pensará, de que dado que se perdió este primer trimestre, hacer un cambio de 180 grados del calendario escolar y decir, bueno, primer trimestre se anula, arrancamos el primer trimestre ahora en agosto, ¿verdad? Y el segundo trimestre en enero, porque ¿qué nota le van a poner a los pelados? ¿Ah? ¿Qué medición se puede hacer? Estamos hablando en el caso de los que han sufrido el percance, que son el sector de escuelas oficiales, ¿verdad? Fíjese que eso fue lo que se decidió una vez en la Sí. Universidad Tecnológica en 1980 y en 1990, cuando se perdió el primer semestre completo de 1989. Entonces se decidió hacer un solo semestre y eliminar el primero. Eliminarlo, o sea, directamente se perdía un semestre y se. ¿Por qué? Porque era la calidad la que estaba en juego. Se primó la calidad al tiempo. Y bueno, no pasó nada y todo el mundo aceptó y se siguió. Se perdió un semestre en la Universidad Tecnológica, perdido, así como cuando el calendario gregoriano, así mismo fue. Pero se mantuvo la calidad, doctor Bernal. Nosotros ahora vamos a sacrificar calidad por tiempo, pero lo van a pagar más adelante. Bastante caro. Exactamente. Yo creo que hay que hacer un llamado a todos los sectores del país para que aportemos en esta situación en que nos encontramos, porque hoy por hoy, aunque muchos no lo quieran ver así, la única manera de combatir una serie de lastres y de prácticas indebidas es la educación, pero una educación que enseña a combatir esas situaciones y no a promoverlas como ocurre en la actualidad en muchos aspectos. ¿Ve? Eh, y por eso es que habría que hacer un llamado para que volvamos a interesarnos en la educación, todos, sin excepción. Mire que este bolsón rural que rodea la ciudad de Panamá no está conformado por señores de 65 y 70 años, está conformado por gente joven de 40, 35, 45 años, gente más joven que yo. Y son gente que cuando yo estudiaba se salían de la escuela por embarazo, porque no les gustaba la escuela o por lo que sea. Y en ese entonces todavía los índices eran bajos o medianos. Hoy los índices son alarmantes, ya no extremos. O sea que dentro de 30 años no vamos a tener un cinturón alrededor de la ciudad. La ciudad va a estar tomada por personas que no han terminado la escuela secundaria, doctor Bernal. Por mujeres con 4, 5, 6 hijos, con un marido incapaz de poderle proveer, porque no tiene los ingresos, buscando un subsidio para ver qué hace. ¿Y qué va a haber en ese entonces? ¿Quiénes son los que van a cotizar? ¿Quiénes son los que van a sostener los servicios básicos en este país? Va a ser inviable. En cierta medida nosotros estamos haciendo el camino que tanto sacrificio y tan alto precio han pagado otras sociedades, creando cordones de situaciones económicas, de desempleo, de ausencia de familia, tantas cosas. Y entonces a mí me parece que tenemos que salirnos de esa ruta. No podemos permitir que nos lleven por ese camino que va a traer todavía más problemas. Sí, va a satisfacer a algunos que lo ven todo a través del negocio, el beneficio, el lucro que puedan obtener, pero no se trata de eso. Entonces yo creo que nosotros, por ejemplo,
Yo no sé por qué aquí nos quedamos con la infausta decisión de no permitir una universidad pedagógica, que tanto se requiere, Sí. para que los que van a educar se eduquen mejor. ¿Por qué aquí no hay suficientes institutos técnicos? ¿Por qué aquí no hay? O sea, Aquí hay un ese chiste no ahora, hay. se han inventado un chiste ahora en la maestría en pedagogía. Eso, digo, pero como un requisito, doctor Bernal, es un requisito. No es para, ¿sabe?, mejorar la calidad de la enseñanza. Es un simple requisito. No, no sé, no sé. Vamos en marca. Usted y yo no, Bueno, quizás no lo veamos, pero sí va a haber, yo la creo siguiente generación sí lo va a ver y lo van a hay pagar. que pedir, hay que pedir a la gente que vuelva a leer el Emilio de Rousseau. Sigue siendo un libro de actualidad Sí. en materia de educación. A este paso es casi la acabo de hacer. Ujú. Doctor Así Miguel es, Antonio Bernal, le agradezco mucho estar con nosotros como todos los viernes. muy ¿Qué agradecido. actividad tiene esta semana? ¿Para este fin Bueno, de hemos semana? tenido a lo largo de toda esta semana una serie de conferencias del Ministerio de Cultura, Ministerio de la Presidencia, Registro Público, también en la provincia de Herrera, en distintas entidades públicas, en las tablas. También están trabajando el comité allá. Y hoy tenemos otra conferencia para los funcionarios del Ministerio de la Presidencia. Y la semana entrante continuaremos con estas actividades en otras dependencias para poder seguir, digamos, nosotros animando a la gente a que participe de la alfabetización constitucional para ir hacia una nueva constitución que nos urge. Ya, ya no es solamente una necesidad, yo creo que es una urgencia para esta sociedad que está, por así decirlo, en cuidados intensivos, pero sin la debida atención de quien corresponde darla. Doctor Bernal, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo viernes, ¿le parece?